Está con nosotros César Villalón. Estamos hablando del presupuesto general de la Nación, del proyecto del presupuesto para el 2025. Ya conocimos de 3 partes, 2. Ahora faltan los gastos, César. Sí, por el lado del gasto, ¿qué va a hacer el gobierno con ese dinero? Tiene gastos e inversiones. En el gobierno hay 16 ministerios. A 14 le recortan dinero de los 16. Solo hay 2 a los que le aumentan, que son el de defensa, que tiene un aumento de 53 millones, y el Ministerio de Hacienda, que le hace un aumento no muy grande. Todo lo demás es recorte, pero también le van a recortar a las 2 procuradurías, la de Defensa de los Derechos Humanos y la General de la República, a la Fiscalía, más de 60 millones, al Tribunal de Ética, al Consejo Nacional de la Judicatura y al Instituto de Desarrollo de la Mujer, a ANDA, entre otras instituciones. El recorte de todos esos ministerios, de estas instituciones, da 456 millones de dólares. Vamos a agarrar ahora algunos ministerios, porque no lo podemos explicar todo. El Ministerio de Educación. Aquí le recortan 4 millones a un proyecto que se llama Desarrollo al Sistema Educativo. Ese es un proyecto del ministerio que consiste en procurar que los niños, jóvenes y adultos, aquí lo tengo, reciban educación de calidad y que haya acceso. O sea, ¿qué persigue este proyecto que está en el ministerio? Más acceso, que haya más gente estudiando, y más calidad educativa, pues le recortan 4 millones. A la educación de parvularia le recortan 7 millones. A la básica 20 millones y a la media 8 millones. Todos los niveles hay recorte. A la Universidad de El Salvador le dejan 126 millones, igual que este año, pero le deben 48, según la última declaración que dio el rector, la última que yo escuché. Y ya se sabe que no lo dan. En el 2022 le ofrecieron 4 sedes y no construyeron ninguna. En el 2023 le ofrecieron 2 sedes y no construyeron ninguna. Y lo que hay es una utilización de la universidad. Pero no hay aumento. Hay un programa muy publicitado por el gobierno que se llama Crecer y Aprender Juntos, que es para un modelo de desarrollo educativo para niños de 0 a 1 año. Pues le recortan 25 millones. A la infraestructura escolar le recortan 36 millones. Al proyecto del Mozote, un proyecto que era para becas y mejorar el centro educativo, ese proyecto lo eliminan, desaparece. Ese es un proyecto que surgió de un fallo de la Corte Suprema de Justicia para resarcir a esa población por la masacre que hubo ahí, que cometió el batallón Atalacá durante la guerra. Se va el proyecto del Mozote. Y hay recorte de salario por 36 millones. Y hay un recorte de casi 800 plazas. ¿Qué es lo que hay en educación entonces? Menos en todos los niveles, incluyendo el universitario. Menos empleo, menos gasto de salario, y recorte de infraestructura y recorte a 2 programas importantes y eliminación del Mozote. Terrible. ¿Qué va a pasar con la educación? El de salud, a este le recortan 155 millones de dólares al ministerio. Le recortan, quería decir, volviendo a educación, que no hay aumento salarial, es decir, que vuelven a violar la ley del escalafón. A los docentes, no a los docentes, al personal del ministerio, hay que subirle los salarios cada 3 años, por ley. El último aumento debieron hacérselo en el 2023, porque se hizo en el 20, el anterior. No lo subieron, estamos en el 24, no hay aumento, y el año que viene no hay aumento, sino recorte de salario y despido. O sea, siguen violando la ley. En salud, recorte de 8 millones en los salarios, pero además no habrá escalafón, que este es un aumento anual, el del escalafón. Ha dicho el ministro de Hacienda que lo están revisando, que ese escalafón genera desigualdad, porque los que tienen más salario le suben más que los que tienen menos. Bueno, pero Bukele tiene 5 años gobernando y 3 meses de su segundo mandato, que es de facto. ¿Y por qué en 5 años no hicieron un estudio para modificar la ley? Y lo que hacen es violar el escalafón. Les recortan 1.119 plazas, la mitad por salario, por contrato, y le recortan dinero a 30 de los 31 hospitales públicos.
y le recortan 9 millones al rubro de infraestructura. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recorte de personal, menos inversión en infraestructura, recorte de salario, violación del escalafón, menos dinero para los hospitales. Al primer nivel de atención de salud le mantienen el mismo nivel, el mismo presupuesto, pero ese dinero el año que viene va a alcanzar menos que este año. Si tú este año tenías un salario de $500 y el año que viene lo tiene igual, va a comprar menos con esos 500 que lo que compraba este año, porque siempre hay un proceso inflacionario. De manera que en términos reales va a haber menos recursos para el primer nivel de atención de salud. Y a 30 hospitales, decía, le recortan $54 millones. Pero hay un hospital al que le aumentan el dinero. Solo uno de los 31. Le aumenta 27 millones, el de El Salvador. ¿Qué pretende hacer el gobierno ahí? ¿Traer especialistas y darle salario de $40,000, $50,000? No un comentario económico, sino que un comentario de la realidad nacional. Le aumentan el presupuesto al Hospital El Salvador, hospital donde usted no puede llegar sin referencia, hospital donde no se puede llegar a visitar a ningún enfermo. Entonces, ¿qué es lo que esconden? ¿Qué es lo que van a mejorar si nadie puede entrar ahí? Tal vez lo que quiera Bukele es decir, bueno, ahí tenemos 10 especialistas de lujo en el hospital creado por mi gobierno. Yo no creo que esos especialistas vayan a venir aquí, pero a lo mejor traen 5, 6 o 7, no sé. Pero le están aumentando a ese, pero le están quitando a todos los demás, al Rosales, al de la mujer, a todo, a 30 hospitales, por un monto de $54 millones. Y le han asignado a este hospital, que es para mascotas, $10 millones. 14 hospitales de los 31 del país reciben menos de $10 millones. 14. Y le van a dar 10 millones al de mascota. Yo no tengo nada en contra de los animales, pero aquí hay un asunto de las prioridades. De las prioridades, además, Bukele había dicho que creó ese hospital con la ganancia del Bitcoin. Ese es un Twitter, esa no es una fuente pública. Eso es lo que él dice. Yo no le doy credibilidad a eso. Pero ahora resulta que el Bitcoin, entonces, ¿para qué sirve? Porque si han estado vendiendo y comprando y ganando dinero, según él, entonces que lo sacaran de ahí. Pero bueno, hay recortes enormes en salud y en infraestructura. Otro ministerio que tienen recortes importantes, el de agricultura, este es de lo más grave, le recortan $68 millones, 47%, 43% del presupuesto. Bukele dijo, me acuerdo cuando se dispararon los precios por ahí por junio, que siguen creciendo, por cierto, los precios de los alimentos, que íbamos a avanzar hacia la soberanía alimentaria. Eso lo dijo públicamente. Eso significa, llegar ahí, significa que el país produzca el 90% de sus alimentos. No el 100%, porque ningún país es autosuficiente. Pero lo que se le ocurre entonces, para avanzar hacia la soberanía alimentaria, es quitarle dinero al ministerio que tiene que ver con la agricultura y la ganadería. ¿Cómo va a avanzar si golpea el apoyo al agro? $68 millones. Este es un golpe para ese sector. Ahí lo que va a venir es menos paquetes agrícolas, menos apoyo técnico, despido en el ministerio y más afectación al sector agropecuario. Les recortan 35% al Ministerio de Cultura. Este no sé por qué no lo han cerrado. Ya despidieron más de 300 personas. Al de vivienda le quitan 4 millones, lo pasan de 15 a 11. Estaba en 20 el año pasado, 15 este año y 11 el año que viene, 27%. Quiero decir algo sobre este ministerio. Según la misión y los objetivos de este ministerio que están en la página web, lo que debe hacer es crear viviendas populares para ir atacando el déficit de vivienda que hay en el país. Es decir, soluciones habitacionales, así le llaman. ¿Tú sabes cuál es el déficit de vivienda? 500,000 unidades. Este es un dato que nos dio Casalco, el gremio de los constructores. El gobierno no da información sobre el déficit de vivienda, pero lo que está diciendo Casalco es que hay 2 millones de personas, es decir, medio millón de familias que necesitan vivienda, ¿verdad? 4 por familia. Y lo que se le ocurre al gobierno es quitarle dinero al ministerio que tiene que construir vivienda para los sectores populares, vivienda digna. ¿Cuándo una vivienda no es digna? Cuando está hacinada, duermen en un cuarto más de 2, cuando tiene malas paredes, pisos, o sea, los materiales,
no tiene servicios fundamentales, básicos, está a la vera de un río que puede ser afectada si hay una lluvia fuerte, una inundación, etc. Está en una zona vulnerable. Bien, entonces le quitan dinero a este ministerio y aprueban la Asamblea Legislativa hace como un mes. No sé si es una ley, pero hicieron una aprobación, si modificaron una ley para quitarle impuestos a las empresas que hagan edificios de apartamentos de más de 35 pisos. Es decir, una torre en Santa Elena, ¿verdad? 35 pisos de apartamentos, la empresa que lo hace se gana $40 millones, de eso debería pagar más o menos 12, no va a pagar ninguno. ¿Y quién va a comprar esos apartamentos? Una torre de 35 pisos. ¿Por qué no la van a hacer en un barrio popular? Esa la van a hacer en una zona de ricos, de sectores medios adinerados, de millonarios. Ahí lo que va a llegar un rico es a comprar un apartamento para después venderlo, para especular. Pero además ni siquiera eso va a funcionar, porque ¿quién va a demandar esos apartamentos en un país donde el consumo está restringido? Eso sirve para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. Hacen la torre y venden la mitad. ¿Y esta gente que necesita vivienda puede comprar esos apartamentos? No, porque una cosa es tener una necesidad de vivienda y otra cosa es poder demandar una vivienda. Para demandarla, es decir, para poder comprarla, hay que tener un ingreso en el país, si es del sector privado, de más de $3,000 según Casalco. Entonces, una persona que tiene una vivienda no digna es una persona o una familia de bajos ingresos y no demanda esos apartamentos. Ok, entonces aquí se va a afectar más el tema de la vivienda. A turismo le quitan 21% del presupuesto. Y el gobierno dice que esa es una apuesta. Al medio ambiente 20%, al desarrollo local 7% y a obras públicas le quitan 12 millones. A ANDA le quitan más de 1 millón. Permítame. Y para cerrar, ¿sí? La inversión en activos fijos, obras y construcciones la reducen en 154 millones.